Estudiaremos ahora la unidad número 7 de Mariología o 17 de Eclesiología. María, prototipo e imagen de la Iglesia. Esto lo encontramos en Mysterium Salutis cuarto 2, el segundo tomo, en el artículo de René Laurentin y en el libro de Ignaz de la Poterie. Nosotros podemos ir viendo que hay una gran relación entre María y la Iglesia. Ya lo tomaba, lo entendía y lo explicitaba de este modo el Concilio Vaticano II. María es el primer miembro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, física, moral y sobrenaturalmente. Física porque ella ha llevado a Cristo en su seno, ha tenido una unión física con Él como nadie. Moral porque su adhesión a su Hijo, a Dios y al Padre y a su Hijo es total. Y sobrenaturalmente porque en cuanto asunta, ya está unida de modo definitivo y total a Dios. Por lo tanto, María tiene el primer puesto en la comunión de los santos. María ha estado en la última etapa de la preparación veterotestamentaria, como lo habíamos visto en aquella imagen, es la hija de Sión, la que hace bien lo que Israel no hizo bien, y por lo tanto, a partir de ella se abre un modelo de existencia y de unión con Cristo, que es el que tiene que imitar la Iglesia. Ella es también la hija de Sión escatológica, la nueva arca de la alianza. Podemos decir que en el cuerpo místico se está ya presente por obra del Espíritu Santo en María Cristo. El cuerpo místico, lo que todos seremos, ya está presente en ellos. Por lo tanto, es cualitativamente perfecto este cuerpo místico de Cristo, pero tiene que crecer en magnitud hasta integrarnos a todos nosotros, que somos parte de la Iglesia, hijos de la Iglesia, que somos la Iglesia. Si nosotros vemos la vida pública de María, es una vida de presencia en aquellos momentos decisivos, pero también de ocultamiento. Y en el Calvario vemos la prueba del amor en el dolor, donde ella se convierte en madre de los discípulos, asumiendo anticipadamente la maternidad de la Iglesia. Por eso vemos que María es madre nuestra porque Cristo nos dejó, pero de algún modo hay un paralelo, porque la Iglesia también es nuestra madre. En la Iglesia recibimos la fe, de la Iglesia recibimos el anuncio y la Iglesia nos da los sacramentos que nos integran a la familia de los hijos de Dios. A María también la encontramos junto a los apóstoles en la oración. Y en su asunción, María precede a la Iglesia toda. Por lo tanto, podemos decir que si bien María pertenece a la Iglesia, no son ellas realidades separadas. La Iglesia está presente en María. María ya es la Iglesia realizada. Pero también por esto podemos sacar como consecuencia que María es madre de la Iglesia, al ser madre de todos los que pertenecemos a la Iglesia. Desde Pentecostés, orando cuando reciben el Espíritu Santo, María va a estar para siempre en la Iglesia. Y su vida es la comunión teologal por esencia. Pero, en cierto modo, podemos decir que María supera a la Iglesia, porque María tiene actualmente santidad perfecta y por la maternidad divina. Nada ni nadie podrá superar esta unión con Cristo, incluso física, que ella ha tenido. Ahora, por otro lado, la Iglesia supera a María en dimensión apostólica y jerárquica, porque la Iglesia en su conjunto, a la vez que una beta maternal, también es representación de Cristo. Y la Iglesia manifiesta visiblemente la obra salvífica de Cristo en el tiempo y en el espacio hasta el fin del mundo. Estas no son competencias. Cuando decimos María supera a la Iglesia y la Iglesia supera a María, estamos hablando desde el punto de vista teológico y actuativo, no de que una le haga la contra a la otra. Por eso podemos decir que hay relaciones fundamentales. La Iglesia se une a María en su plegaria y María asiste a la Iglesia terrena. Por eso recurrimos a María y por eso el culto a la Virgen María.
Si bien la oración dirigida a María no fue lo primero, estuvo desde bastante temprano en la historia de la Iglesia y toma su plasmación en la liturgia. Así, María tiene un lugar en el culto de Cristo. ¿eh? El culto a Cristo es la adoración. A todos los que están en Cristo corresponde la veneración. En griego, la adoración se dice latría. Por tanto, el culto de latría solo se lo tenemos que dar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, la veneración, el respeto, el dirigirnos a ellos porque están unidos a Cristo, lo podemos realizar también a los santos. El culto de Dulía. El más importante de estos cultos, por ser la persona que más unida está a Cristo, es la Virgen, por lo tanto, le corresponde un culto de hiperdulía, como de la mayor veneración. De todos modos, para evitar controversias, no la usó a esta palabra el Concilio Vaticano II. Pero María no solamente es un referente a futuro, sino que tiene un papel en la iglesia militante. Digamos, la iglesia militante es la iglesia terrena. Hacia el siglo IV, un poco el acento teológico estaba puesto en María como intercesora. Pero sí, Cristo es el único mediador. Pero la intercesión de María está al interno de Cristo, pasa a través de él. También aparece la idea de María como reina, porque participa en la glorificación del Redentor. Cristo es el rey y al asociar a su madre a su victoria la convierte en reina, con esos parámetros culturales de aquella época. Hacia el siglo VI se habla de la mediación de María. ¿Por qué? Porque ella ha mediado, por ejemplo, en la Anunciación entre Dios y los hombres. De algún modo, por mediación de María, es que Cristo llega a hacerse hombre. Y por lo tanto, así como es de Dios hacia nosotros, también es de nosotros hacia Dios, porque aboga por nosotros en la comunión de los santos. No es correcto hablar de María como medianera. Mejor hablar de la mediación de María, porque de esta manera podemos entender mejor que ella recibe toda su eficacia de la mediación de Cristo. Podemos decir, María intercede o media en Cristo. No es un intermediario, alguien por quien haya que pasar, como la secretaria que te impide encontrarte con el jefe. En la iglesia militante, María es madre también, es madre porque ha sido madre de Cristo y especialmente una maternidad espiritual, que es un concepto que surge en la Edad Media. Desde Juan 2.5, al ser discípulos de Cristo, donde María les dice, hagan todo lo que Él les diga. Lo propio es tener a María como madre y la madre de los discípulos, mucho más se ve en aquel texto de Juan 19, 25, 27, al pie de la cruz. Todos estos conceptos, intercesora, reina, la mediación, la maternidad espiritual, dependen también de conceptos culturales, de qué cosas son importantes para cada época y para cada grupo humano. Lo que sí podemos decir es que María está unida a Cristo por el vínculo de la maternidad divina y por lo tanto su unión con Cristo es una unión total. Entonces, la obra de Cristo es también la obra de María, por esta unión total. Por estar así unida a Cristo, es la más unida a los hombres, porque Cristo se ha unido plenamente a nosotros al hacerse hombre y como consecuencia María también. Y es responsable ante ellos. Por tanto, María toma esa responsabilidad como maternidad respecto de los hombres. Por gracia, María está unida también al sacrificio redentor de Cristo, al sacrificio de Cristo que nos salva. Por lo tanto, ella tiene un lugar elevadísimo y ejemplar en la cooperación a la obra de la salvación. Ella es el prototipo de los que Cristo llama a participar de la obra de la salvación en la historia. Es decir, la iglesia, los cristianos, estamos llamados a colaborar para que todos entren en esta acción de salvación de Cristo.
Y por eso, por este lugar elevadísimo y ejemplar en la cooperación, María también es modelo de la comunión. Por obra del Espíritu Santo, ella está en el misterio de Cristo. El texto de Juan 25-27, que tiene un esquema de revelación, está en cierto modo en paralelo con Juan 2:1-5, subrayando la dimensión mesiánica y eclesiológica. Dos palabras importantes es la de mujer. Tanto en las bodas de Cana como en la cruz, Cristo no le dice mamá, madre, o no la llama por su nombre, sino que dice mujer, como un adelanto, ¿no es cierto?, de esa mujer simbólica que también es la iglesia. En las bodas de Cana dice, aún no ha llegado mi hora. ¿Por qué? Porque la locución esta hora se refiere a la pasión, y en la cruz sí ha llegado la hora. En este esquema de revelación están María y el discípulo. Hay una unidad en torno a Cristo en la cruz. Por lo tanto, María acá es prefiguración de la iglesia, en un doble aspecto. María, en cuanto mujer, será madre del discípulo, que es representante de todos los discípulos. En ella nace la nueva comunidad. Y el discípulo amado es el prototipo de los discípulos, de todos los creyentes que verdaderamente quieran serlo. Así, dar a María como madre a Juan tiene un doble significado. Por un lado, el significado personal. Alguien tenía que hacerse cargo. La mujer viuda y sin un hijo que la sostuviera y la protegiera quedaba totalmente a la deriva. Pero además, este texto tiene una significación eclesiológica. Ella será la madre de los discípulos, por lo tanto, la madre de la iglesia. Y a la vez que es madre de la iglesia, es imagen y forma de la maternidad de la iglesia. Entonces, aquí estamos viendo a la vez la maternidad de María y la maternidad de la iglesia. ¿Por qué es imagen y forma? Y porque María es parte de la iglesia, es su miembro más elevado. Así hay una doble representatividad. El discípulo representa a los creyentes, a la iglesia que cree. Y María representa a la iglesia en su función materna. Podemos decir que en esa escena está la misma iglesia bajo dos aspectos. Un poquito viendo los verbos, la recibió como propia. El verbo que se utiliza es lambano, que significa recibir, acoger, y se trata de personas, no de objetos. Esto nos tiene que llevar a nosotros a hacernos creyentes. Y en lo propio, eistaidía, quiere decir que la recibió como suya. Ahí en la cruz, María es también personificación de la iglesia y para siempre. La iglesia no solamente tiene, como dice von Balthasar, un rostro petrino en el sentido de organizativo, jerárquico, masculino, sino también es personificación de la iglesia en el rostro mariano de la iglesia. María nos habla de lo femenino y de lo maternal de la iglesia. Así, nosotros somos hijos de María e hijos de la iglesia. Somos hijos de la iglesia porque ella es esposa de Cristo y madre del pueblo de Dios. Somos hijos de María porque ella es la madre de Jesús individualmente y simbólicamente la esposa de Cristo en el sentido de la función simbólica en cuanto a la misión de Cristo redentora, nueva Adán y nueva Eva. La presencia de María nos muestra siempre a una iglesia esposa orientada hacia su esposo Cristo. Así, esta es un poquito lo que podemos decir como María como prototipo e imagen de la iglesia. Simplificando un poquito, podemos decir que María es lo que la iglesia tiene que llegar a ser y lo que sin duda será por la gracia de Dios.